Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. En este video vamos a hablar sobre las aplicaciones de la derivada. Una de las principales funciones que tiene la derivada es que nos permite determinar características importantes de las funciones. Si nosotros conocemos las características de las funciones, podemos tener un mejor entendimiento de las mismas y las podemos emplear de una mejor manera en diversas aplicaciones. La derivada tiene muchas aplicaciones, tales como la recta tangente, determinar el ángulo entre dos curvas, la determinación de máximos y mínimos de una función, es decir, el punto máximo y dónde está el punto mínimo de una función, cuándo es cóncava o convexa, los puntos de inflexión, así como la tasa de cambio instantáneo. En este video vamos a hablar sobre cómo calcular los máximos y mínimos de una función y para ello hay dos criterios, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada consiste en tres pasos. Aquí están en esta diapositiva cómo se calcula o los pasos para calcular los máximos y mínimos empleando la primera derivada. Como se observa en este video, aquí tengo que primero voy a calcular f' de x, es decir, la primera derivada. Posteriormente voy a igualar a 0 la primera derivada y voy a despejar x. A los valores de x, se les llama puntos críticos. Posteriormente voy a evaluar un punto, digamos, antes y un valor después de los puntos críticos y voy a revisar estas consideraciones. Si la derivada pasa de más a menos, quiere decir que hay un máximo. Si la derivada, ya que evalué el valor crítico, pasa de menos a más, quiere decir que hay un mínimo. Otro criterio es el criterio de la segunda derivada, el que tenemos aquí, y comparten puntos importantes, solo que aquí en el primer paso voy a obtener primera derivada y segunda derivada. En el segundo paso voy a igualar a 0 la primera derivada y voy a despejar x. Estos puntos críticos, es decir, el valor de x, que se le llama punto crítico, lo voy a evaluar, pero ahora en la segunda derivada. Es decir, voy a sustituir x en la segunda derivada de tal forma que cuando f de x, f b' de x es mayor que 0, es decir, positivo, cuando el resultado de sustituir x en la segunda derivada es positivo, encontré un punto mínimo. Ahora, cuando yo sustituyo f en f b' de x y me da un valor negativo, es decir, menor que 0, quiere decir que en este punto encontré un máximo. En el siguiente video van a encontrar un ejemplo, el ejemplo de esta función, de cómo determinar un máximo y un mínimo con el criterio de la segunda derivada. Hola, me da gusto saludarlos. Continuando con las aplicaciones de la derivada, una de las más importantes es la obtención de máximos y mínimos. Como ya vieron en la primera parte de este video, hay dos criterios, el de la primera derivada y el de la segunda derivada. Nosotros en este video vamos a trabajar con el criterio de la segunda derivada para determinar el máximo y el mínimo de esta función cúbica. Como pueden ver, en esta parte pueden revisar claramente la gráfica de esta función. Vamos a comenzar. En la parte de mi pizarrón, en esta parte, coloqué de forma muy resumida los tres principales pasos para obtener la derivada con el criterio de la segunda derivada. Para obtener los máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. El primer paso consiste en calcular f' y fb', es decir, primera y segunda derivada. Vamos a comenzar. El primer paso, y lo voy a poner aquí, paso 1, consiste en obtener f' y fb' de la función.
Esta que yo tengo aquí es mi función y pueden ver que es una función cúbica. La derivada de esta función me va a quedar como 3x cuadrada menos 2 por 3, 6x. Y listo, tengo mi primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada de esta función consiste en calcular 2 por 3, 6x, menos la derivada de 6x es 6. Como podrán ver, calculamos primera y segunda derivada. Vámonos al paso 2. En el paso 2 me dice que necesito determinar los puntos críticos. Y para lograr eso, yo necesito igualar a 0 la primera derivada. Entonces, vamos a colocar aquí paso 2 y voy a igualar a 0, fíjense, 3x cuadrada menos 6x igual a 0. Y vamos a despejar x. Observen, tengo una función cuadrática. Si bien yo pudiese emplear aquí la fórmula general para encontrar los valores de x, como es una función donde no tengo el último término, puedo factorizar. Vamos a factorizar. Me queda x, 3x menos 6. Esto lo igualo a 0. Y puedo ver ya directamente que mi primer punto crítico se encuentra en x igual a 0. Y el siguiente punto crítico se va a encontrar en, vamos a igualar a 0. Entonces x me da igual, despejo el menos 6, pasa como más 6. El 3 pasa dividiendo, entonces el siguiente punto crítico lo encuentro en x igual a 2. Y fíjense, encontré mis dos puntos críticos. Aquí hay punto crítico número 1, algo sucede ahí. Y aquí encuentro el punto crítico número 2, algo sucede aquí. ¿Qué sucede? No lo sé. Bueno, puedo decir, como lo tengo aquí graficado, ya pudiese yo encontrar dónde está el máximo y quién es el mínimo. Sin embargo, supongamos que no tenemos la gráfica. Bueno, entonces vámonos al paso 3. En el paso 3, lo voy a poner de este lado, el paso 3 me indica que requiero sustituir los dos puntos críticos. Bueno, aquí salieron dos, dependerá del tipo de la función. Puede ser 1, 2, 3, 4, no lo sé. Dependerá del tipo de la función. En esta función me quedaron dos puntos críticos. Entonces, requiero sustituir el punto crítico x igual a 0 y el punto crítico x igual a 2 en la segunda derivada. Aquí estamos en el paso 3. Entonces, vamos a calcular. Me queda aquí f b' de 0 y por aquí voy a poner f b' de 2 y lo vamos a calcular. Entonces, f b' de 0 me va a quedar como, estamos en la segunda derivada, 6x, o sea, 6 por 0, menos 6. Y f b' de 0, cuando x vale 0 en la segunda derivada, me da, fíjense, un resultado negativo. Ahorita analizamos qué sucede y en qué criterio cae. Vámonos al siguiente caso. En el siguiente caso me dicen que requiero sustituir el punto crítico x igual a 2. 2. Y vamos a evaluar. Entonces me va a quedar que 6 por 2 menos 6. En este caso, en este punto crítico, la derivada, la segunda derivada sería 12 menos 6, o sea, me va a dar un resultado de 6 positivo. Positivo, ahí está. Menos 6 más 6. Ahora, este paso me está indicando dos posibles criterios. El primer criterio me dice que si el valor que me da la segunda derivada cuando sustituye el punto crítico es mayor que 0, es decir, positivo, encontré un punto mínimo. Vamos a analizar cuando x vale 2 es positivo. Entonces, aquí hay un punto mínimo. Mínimo. ¿En dónde? En x igual a 2. Y el otro criterio es cuando el resultado de sustituir el punto crítico en la segunda derivada me da negativo,
tal es el caso de x igual a 0, entonces encontré un punto máximo. Entonces puedo concluir que el punto máximo se encuentra en x igual a 0. Revisen la gráfica, ahí se debe de ver claramente, pueden observar claramente cómo el punto máximo se encuentra cuando x vale 0 y el punto mínimo se encuentra cuando x vale 2. Ahora, para saber cuánto vale el punto máximo y cuánto vale el punto mínimo, necesito sustituir 0 aquí en la función y necesito sustituir 2 en la función. Vamos a calcular. Entonces, el punto máximo se va a encontrar en y igual a, vamos a revisar, si hago 0 se hace 0, si hago 0 se hace 0, se encuentra en y igual a 4. Aquí está. Ahora, el punto mínimo aquí me va a quedar, aquí sí lo voy a hacer, fíjense, me va a quedar y igual, o lo voy a poner en la notación, f de 2. Mucho ojo, estoy sustituyendo en la función, fíjense la notación, f de 2 va a ser igual a 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado, más 4. De tal forma que f de 2 me va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8. 8, 4 menos 3 me va a quedar, el punto mínimo me va a quedar en 0, en y igual a, voy a ponerlo acá, y igual a 0. Y de esta manera yo ya puedo verificar que el punto máximo se encuentra en las coordenadas 0,4, revisen la gráfica, y el punto mínimo se encontrará en 2,0. Bueno, vamos cerrando esta última parte de este video. En este video vimos aplicaciones de la derivada. Una de las principales aplicaciones es el cálculo de máximos y mínimos. Y aquí pudimos calcular el máximo y el mínimo de una función cúbica empleando el criterio de la segunda derivada. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.